Bienvenidas y bienvenidos a Democracias en Disputa, el podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Temporada 1. La CENTE y el movimiento magisterial. Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados escuchas? Sean ustedes bienvenidos a nuestra temporada número 1, La CENTE y el movimiento magisterial. El día de hoy les traemos el capítulo Las luchas del magisterio michoacano en tiempos de la Cuarta Transformación, Sistema Educativo y Posverdad. En esta que será su primera entrega el día de hoy. Mi nombre es Israel Jurado y en ausencia de mi compañera Yumil Sánchez, que sigue enfermita, y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo para que se mejore pronto y pueda estar ya con nosotros participando en esta temporada, pues les agradezco mucho su atención a este podcast. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues el movimiento social del magisterio democrático en México encierra una pluralidad muy importante, ¿no? Las distintas secciones magisteriales que lo componen, si bien comparten demandas, planteamientos, propuestas, también tienen sus especificidades referidas a sus propios contextos, a sus propios entornos sociales, a sus propias entidades de la república en la que se encuentran, ¿no? Y pues la composición que tienen estos grupos magisteriales también comparten otro aspecto muy importante, que es su oposición a toda forma de Estado. Esta condición de rebeldía ha caracterizado las distintas generaciones que han conformado el movimiento de la CENTE, ¿no? Y se han tratado de oponer, por ejemplo, a distintas administraciones en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Esto significa que su naturaleza como movimiento contestatario se mantiene viva con esta ideología, ¿no? Pero no se trata simplemente de oponerse por oponerse. Realmente estas secciones del magisterio, pero particularmente de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la sección 18 del estado de Michoacán, pues se oponen a la continuidad del neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? A lo largo de los gobiernos que hemos tenido y aún en el gobierno actual, que ellos encuentran diversos elementos para considerar y señalar que existe esta continuidad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de lo económico o lo educativo. También mantenerse en esta oposición a toda forma de Estado, como ya lo mencioné, encierra una defensa constante de los derechos laborales y sociales, ¿no? Que esto es parte del espíritu del magisterio democrático. De igual forma, esto los mantiene vigentes a partir de un apartidismo, como una posición política que ellos mismos han decidido adoptar. Y repito, no solo la sección de Michoacán, sino todas las secciones constitutivas de la CENTE. Es una premisa que ellos fortalecen, ¿no? Que ellos buscan que tenga eco entre sus bases sociales, entre los maestros que conforman el movimiento, porque disociar al mismo movimiento de los partidos políticos es una de las claves que les han permitido convertirse en uno de los movimientos sociales más longevos, ¿no? De México, es decir, que más han durado, que más han pervivido y por lo tanto que les permite mantener su lucha. Y bueno, pues para platicar de estos y otros aspectos con mayor profundidad, tendremos el día de hoy la participación del maestro Lev Velázquez Barriga de la sección 18 precisamente del estado de Michoacán. Quisiera primero preguntarte, ¿por qué ha sido una posición histórica del magisterio de la CENTE considerarse oposición a todo gobierno en turno? Bueno, esto tiene que ver con que la alternancia que ha habido en los gobiernos, al menos en los que a nosotros nos ha tocado vivir como coordinadora nacional de trabajadores de la educación, dejan sueltos algunos cabos. Por un lado está toda la continuidad del proyecto educativo y laboral del periodo neoliberal, desde el 79 prácticamente, ¿no? En los años 80 con la descentralización de la educación, que hoy estamos padeciendo estas consecuencias, la reforma del 92-93, la reforma curricular de principios del 2000,
Estas otras reformas curriculares ya de nueva generación han sido, unas han tenido continuidad en el periodo neoliberal, y cuando ha habido alternancia en el poder pareciera que no se rompen todos los vínculos con el proyecto tanto educativo como del neoliberalismo, y eso es lo que a nosotros nos ha mantenido en oposición a todo ese proceso de reforma educativa, porque valga decir aquí, hay quienes creen o piensan por la memoria más de corto plazo que el proyecto de reforma neoliberal es el de Peña Nieto, y no, hay un proceso de reforma educativa que viene desde los años del neoliberalismo y que ha tenido ciertas continuidades, ¿no?, en los propios gobiernos como el actual a nivel federal de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel, y en los estados, particularmente en el caso de Michoacán, de hoy Alfredo Ramírez Bedoya, que también es de extracción morenista. Entonces, nosotros hemos sostenido hasta hoy una máxima, ¿no?, que nos identifica: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, ¿no? Sí, este gobierno por ejemplo, que acaba de entrar en Michoacán, pues tiene muchas deudas que saldar con la población, pero yo, por ser pues un gobierno que pues se identifica con la izquierda o con los valores de reivindicación popular, ¿no? Y esperaríamos que justamente respondiera a estas demandas, ¿verdad? Sí, en efecto, así lo esperaríamos. Con el sector magisterial, si bien es cierto la CENTE no tiene una afiliación partidista, también es cierto que los militantes del magisterio democrático en procesos electorales tienen una identidad pues tendiente a los gobiernos, tendiente a las izquierdas electorales, ¿no?, o aquellas que no están relacionadas con las derechas en el país, ¿no? Ha habido elementos que nos permiten orientarnos a nosotros en nuestro quehacer sin perder nuestra relación partidista. En algún momento hemos dicho: no le vamos a dar ningún voto a la derecha, ¿no?, ni a ningún partido de la derecha. Evidentemente esto tiene que ver con una posición al final político-electoral de algún modo, que no se sesga, no se reduce solo al asunto del partidismo, ¿no? Entonces, como a nivel federal, en Michoacán teníamos esa expectativa de que hubiera un cambio profundo, un cambio de fondo dentro de la política gubernamental del Estado. Bien, pues habrá que no quitar el dedo del renglón, ¿no?, para que esto se logre realmente. Y bueno, pues en otra pregunta, ¿qué avances, promesas incumplidas y afectaciones dejó la administración de Silvano Aureoles y que ha dejado lo que va del gobierno de Alfredo Ramírez? Mira, aquí tenemos particularmente en el estado una situación muy específica que ha afectado a los trabajadores. Tiene que ver con este largo proceso de federalización de la nómina, porque históricamente el magisterio en Michoacán ha padecido, ¿no?, esta falta de recursos económicos para saldar el salario de los trabajadores estatales, y además para solventar la contratación de las plazas docentes. Hago referencia a lo que dije al principio: las consecuencias de la descentralización de la educación a las que nosotros nos opusimos en el periodo neoliberal, con las advertencias que en ese momento hicimos a la ciudadanía, al pueblo, a los gobiernos, hoy las estamos padeciendo. Les dijimos, ¿no?, sobre todo en la época de los 90s, si nosotros permitimos que se descentralice la educación, la responsabilidad va a ser para los estados, y los estados poco a poco van a revertir la situación del financiamiento. Si en este momento es más la federación,
posteriormente serán más los estados, ¿no? Y así en esa situación estamos hoy precisamente. Incluso les dijimos en aquel momento, conforme se fueron presentando los proyectos estratégicos, llegará un momento en el que no solamente sea el Estado, vendrá el proceso de municipalización y luego vendrá el proceso ya de deslinde de las responsabilidades de financiamiento educativo directo a los centros escolares. En ese peligro también hoy seguimos latente. Entonces, ¿qué es lo que acontece en este momento en Michoacán, en esto que se ha llamado federalización de la nómina? Que en el Estado no se garantizaron los recursos económicos dentro del presupuesto de nómina para que se les pueda pagar a cerca de 28,000 trabajadores estatales, pero tampoco se contempló a nivel federal. Y hay un acuerdo político, porque es eso, un acuerdo político, ya que no existe un techo financiero en el proyecto o ya en la ley federal ni en la ley estatal de financiamiento, entre este gobierno, que es un gobierno que tiene identidad partidista con el gobierno federal, y que ese acuerdo político se ha mantenido ahí con una cierta relación de estabilidad, pero que en otro sentido nos viene afectando. ¿En qué nos viene afectando? En que, bueno, en primera instancia tenemos, digamos, la incertidumbre de que si se va el gobierno de la República, se rompe el acuerdo político y si hay una fricción entre el gobierno estatal y el gobierno federal, otra vez quedaremos en el limbo de la nómina. Pero ¿qué otras situaciones hay? Que hay candados para poder financiar por parte de la Federación de la nómina a través de recursos extraordinarios. Entonces, estos recursos vienen a una partida que se llama U080, que son recursos no programables, es decir, se dan con una cierta discrecionalidad. ¿Qué problemas tenemos aquí? Que son parte de este proceso de federalización de nómina, que las plazas poco a poco, la idea es que se vayan haciendo menos estatales y cada vez más plazas federales. ¿Qué implica esto? Implica que cada vez que se jubila un maestro, cada vez que muere un profesor o una profesora, esa plaza se congela, ¿no? En la idea de que se vaya reduciendo el número de claves en el Estado. Esto tiene la siguiente consecuencia. Entre el gobierno anterior de Silvano Aureoles y el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya se han cancelado hasta el momento 4,000 claves estatales. ¿Qué quiere decir? Que no se hacen nuevas contrataciones. Pero si se jubila, por decir, un supervisor, tampoco puede haber ascensos, ¿no? Porque la clave de supervisor se congela, se cancela. Entonces un director no puede subir a supervisor. Si se jubila un director, tampoco un maestro que es del grupo puede ascender a director. Entonces ahí tenemos esas limitaciones para 28,000 trabajadores de la educación. Pero hay otra consecuencia peor todavía que las implicaciones laborales, y tiene que ver con este atentado que se hace a la propia Constitución, que establece el derecho superior de las niñas y los niños. Cuando un maestro se muere, cuando un maestro se jubila, cuando un maestro se retira por alguna razón, si la plaza se congela, nadie regresa a dar clases a ese grupo. Si hablamos de un profesor de matemáticas de secundaria y tiene 4 o 5 grupos, ese grupo se mantiene sin maestro de matemáticas durante todo el año, porque sin maestro de matemáticas esos grupos durante todo el año, porque la plaza no se reactiva. Como esos casos, pues suponte la gravedad, ¿no? Pues ya te puedes imaginar la gravedad de lo que significa que hasta hoy se hayan cancelado 4,000 claves estatales, ¿no? O sea, estamos hablando de cientos, miles de grupos en el estado que no tienen maestro, ¿no? Entonces aquí no solamente es por un lado que se está atentando contra el derecho laboral de los maestros, sino que por otro lado también se está atentando contra el derecho de las niñas y los niños. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador actual, y el mismo Andrés Manuel, presidente de la República, han dicho: no se les debe a los maestros, y en efecto, nosotros así lo hemos reconocido. No se nos deben las quincenas, ¿no? Las quincenas se nos están pagando, pero no es un tema resuelto.
O sea, nosotros no nos debemos, nuestra lucha no se debe a las quincenas, se debe al mejoramiento de las condiciones laborales, educativas, de las niñas, de la infraestructura y de las niñas y los niños en las propias escuelas, ¿no? Y por eso es que nosotros seguimos en una lucha pues constante, ¿no? También aún después de haber padecido un gobierno de la talla de corrupción de Silvano Aureoles. Sí. Me acuerdo aquel video donde empuja a un maestro, ¿no? Por estar protestando, que se hizo viral. Y bueno, vaya, son varias consecuencias que hoy siguen generando pues estragos, ¿no? En la relación con los maestros, ¿no? Y la pues construcción de condiciones idóneas para el desarrollo del sistema educativo. Ante esto que comentas, ¿qué pasa con los maestros normalistas? Al ya no haber esta generación de plazas o al quedar congeladas, ¿qué pasa con ellos? Con los maestros normalistas, primero cada vez se va cerrando más las posibilidades de que un maestro egresado de una normal pueda ingresar al servicio educativo como docente, por lo que te comentaba, ¿no? Todas las claves docentes cualquier tipo de clave, incluso de apoyo a la educación, se va congelando, entonces eso va haciendo que se reduzca los espacios, las posibilidades para que los maestros, los que egresan de las normales, puedan tener una clave, ¿no? Pero y eso nos ha retrasado que tengamos generaciones anteriores de egresados que salen y que no tienen una plaza. Entonces, todavía, por ejemplo, en este momento tenemos pendientes de las generaciones que egresaron del 2019 y 20. Y no tenemos ni un solo contratado de las generaciones de las distintas normales que salieron en el 2021. Y ya viene la generación 2022, ¿no? Entonces, se van acumulando una serie de compañeros, compañeras egresados que no tienen un proceso de contratación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? La legislación no se ha aplicado como tal. ¿Qué quiero decir? En la propia legislación lo que se establece es que los normalistas tendrán prioridad, ¿no? Pero en las anteriores convocatorias se abre el abanico para el ingreso al servicio otra vez a todas las carreras. Y la prioridad ha sido solamente en caso de empate, ¿no? Si un profesor si alguien que es egresado, no sé, de alguna carrera X de una escuela privada, ¿no? Y queda con el mismo puntaje que un egresado de primaria de la normal de Tiripetío, entonces la única prioridad ahí que tiene, la ventaja que tiene el egresado de la normal es si empatan a que uno es normalista, es todo, ¿no? Pero si el otro saca un poco más de puntaje, 2 puntos, 3 puntos, entonces ya no hay ninguna ventaja, ¿no? Entonces, no es verdad que se les esté dando prioridad a los egresados de las escuelas formadoras de docentes, ¿no? Y ahí también tenemos otro problema, porque dicho de otro modo, se sigue aplicando aquella visión de Aurelio Nuño de que cualquiera puede ser docente. Ahora estamos en este proceso en el que la convocatoria, porque ha sido parte de nuestras exigencias, que está en puerta, pueda solamente restringirse a que los que concursen por una plaza docente sean egresados de las escuelas formadoras de docentes del sistema público, pero esto lo vamos a experimentar en los próximos meses. No lo habíamos hecho así en los tiempos pasados, en que se abría el abanico a pesar, ¿no?, de que hubo un cambio constitucional a diferentes carreras no docentes y sectores de la iniciativa privada. Bueno, con todos estos comentarios ya nos has dado un panorama de las condiciones que guardan el desarrollo de la educación y asimismo pues el desarrollo de los maestros, ¿no?, su tránsito por las normales y las oportunidades que se les están brindando para ingresar al servicio público docente, ¿no? Pero en este mismo sentido, para
profundizar quizá un poco más, quisiera recalcarte la pregunta sobre qué condiciones laborales consideras tú que guardan la mayoría de los trabajadores estatales de la educación, cómo se les ha beneficiado, cómo les ha beneficiado el Programa Federal de Promoción Horizontal y cómo se han visto mermados o fortalecidos sus derechos a los servicios de salud y a jubilarse, por ejemplo. Sí, mira, tiene que ver otra vez con este origen que te decía, en que hay una falta de recursos económicos para solventar no solo la nómina educativa, sino todo lo que implica con el derecho de los trabajadores del Estado, ¿no? Me preguntas sobre la promoción horizontal. Te voy a comentar un ejemplo. La última convocatoria que hubo por parte de la Unidad Estatal del Servicio de Carrera para Maestras y los Maestros, ¿no? Se dejó correr, los maestros ingresaron, las maestras ingresaron, obtuvieron los puntajes necesarios, ¿no? Lo que se requería para poder mejorar su salario dentro de su misma función. A eso se refiere con promoción horizontal, pero sale un comunicado de la UESICAM, de esta unidad que ya definí, donde dice no hay recursos económicos. Entonces, participaste, ganaste, pero no hay recursos económicos, ¿no? Eso lo hubieran anticipado incluso, ¿no? Para no engañar a los docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que 28,000 trabajadores de la educación en el Estado no pueden participar en la promoción horizontal porque hay una restricción económica en el Estado de Michoacán, ¿no? Que sí, en efecto, es parte de las consecuencias de la corrupción y los desvíos del gobierno anterior, pero que también es parte de los candados que hoy existen en el proceso de federalizar la nómina. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Estado tiene el temor, el Estado, de que si solicita a la Federación ahora recursos para mejorar el salario de los docentes a través de una plataforma o de un mecanismo selectivo como es promoción horizontal, le van a decir, ya no te puedo dar más dinero, ya no te puedo porque ya te estoy solventando una parte de la nómina para las quincenas pues cotidianas, ¿no? Entonces ahí padecemos esa situación. Los 28,000 trabajadores de la educación en el Estado tampoco pueden ascender porque es exactamente la misma situación. Si los maestros ascienden, implica, ¿no?, que se le tiene de profesor de grupo a director, implica que se le tiene que pagar un recurso más. Si asciende de director a supervisor, un recurso más, ¿no? O en otro sentido, un profesor que es prefecto, digamos, en una secundaria, que tiene la preparación académica, no puede ascender a docente porque hace falta ese recurso económico. O te pongo otro ejemplo más. Hay docentes que tienen 6 horas laborales, ¿no? Porque dan una sola materia, tienen 6 horas laborales. Ese docente no puede incrementar tampoco su horario de horas clase a la semana mes, porque no existen, según el gobierno estatal, recursos económicos para que ese profesor pueda ascender. O sea, no puede tener de esas 6, 12 o 18 o 24 que le permitan desplazarse a una comunidad o del lugar donde vive a donde esté su centro de trabajo para que pueda desempeñar su función. Yo sé que parecen cosas muy específicas, pero desafortunadamente estas son las consecuencias, ¿no? Y en ese sentido que te estoy comentando de todas estas situaciones, están 28,000 trabajadores de la educación en el Estado que desafortunadamente no pueden hacer efectivo su ejercicio al derecho laboral. Pero también aquí hay otra situación. ¿Qué es lo que hemos hecho los maestros a lo largo de muchos años, ¿no? Los maestros, lo que hacemos cuando un maestro se retira, si yo que soy profesor de telesecundaria, si hay un maestro que se retira, se jubila y que ya no me regresan el recurso a mi telesecundaria, ¿qué hago yo? ¿No? Si yo soy maestro de tercer año y el maestro que se va es de segundo año, me reparto ese grupo con el otro maestro de primero. Entonces decimos, tú lo atiendes un mes, yo lo atiendo otro mes. Y le vamos solventando el problema al Estado. Llega un momento en que haces peticiones y peticiones y no te resuelven. ¿Qué hacemos los docentes? Impulsamos a que se contrate de manera temporal a un trabajador eventual, ¿no?
Para estos trabajadores eventuales, tenemos hoy 1,200 trabajadores eventuales que tienen 2 años y medio sin cobrar, haciendo la labor de sacar adelante el sistema educativo estatal sin ningún solo pago. Es decir, siguen existiendo cientos o miles de casos, y son los que tenemos identificados en la CENTE, o miles de casos de trabajadores que trabajan por servicios personales que no tienen una basificación. Y así están algunos laborando desde hace muchos años, ¿no? Sacando adelante, y quizás, y sería una situación radical a la que nosotros llegáramos, que por conciencia no lo hemos hecho, decir yo, si no está el maestro de segundo año, en mi caso que te ponía, pues no lo atiendo, simplemente, de tal manera que se genera una crisis en la que los padres de familia, que es lo que ya está sucediendo en este momento en el Estado, vayan a la Secretaría y le reclamen a la Secretaría de Educación que ya hace falta un maestro. Por fortuna o desfortuna, no sé cómo interpretar esto, no hemos tenido esa falta de sensibilidad de decir, si ya no hay un maestro de segundo año, yo no atiendo ese grupo. Al contrario, hemos atendido los grupos hasta el momento y eso ha permitido que no se genere una crisis en el sistema educativo y una crisis también dentro de los padres de familia que estén reclamando al Estado, que de hecho sí está sucediendo ya en este momento. Ayer o antier estaban por acá los padres de familia de Ostula reclamando, porque son zonas súper lejanas, ¿no?, de la zona indígena, no Purépecha, sino en Náhuatl, cerca ya de la costa, reclamando, tomaron, por cierto, en días anteriores una de las vías carreteras, exigiendo que la Secretaría de Educación les llegara a los maestros, y están ya desplazándose también acá a nivel central, a la capital, a las oficinas centrales para exigir los maestros. Y en esta situación vivimos muchos de los trabajadores en el Estado. Y finalmente culmino con esto: esa misma falta de recursos, ¿no?, hace que en el contrato, porque somos trabajadores estatales no federalizados, en nuestro contrato se establezca un acuerdo con el ISSSTE para que nos atiendan durante nuestra vida laboral. Pero resulta que el gobierno anterior dejó de pagar las cuotas, ¿no?, dejó de pagar el contrato, a pesar de que a mí me están descontando, dejó de pagar esos recursos al ISSSTE, y hoy me parece que deben alrededor de unos, no sé, 1,500 millones de pesos al ISSSTE, de tal suerte que cuando yo me jubilo o se jubila cualquier maestro estatal, automáticamente pierde su derecho a los servicios de salud, porque en ese momento se cancela la vigencia del contrato que tiene el Estado con el ISSSTE para poder atenderlo, y lo arrojan a que de su propio dinero empiece a buscar servicios particulares de salud. Como hemos podido escuchar de propia voz del maestro Lev, la lucha de los maestros trasciende aspectos laborales y salariales hacia una resistencia contra el sistema neoliberal y sus injusticias inherentes, pues, que afectan no solo a maestros y alumnos, sino a la sociedad mexicana en su conjunto, ¿no? Entonces, la manera en que ha problematizado el maestro todos estos aspectos de la lucha muy particular del magisterio disidente, el magisterio democrático de la sección 18 de Michoacán, que también por supuesto se vincula, como lo mencionamos al principio, pues con la lucha de las otras secciones democráticas de la CENTE, resulta muy interesante, pero también muy compleja para poderla, pues, comprender en términos más concretos, ¿no? Pero bueno, no nos dio el tiempo para seguir con esta interesantísima charla con el maestro Lev, así que les pedimos que nos escuchen en la próxima entrega de este capítulo, que creo que va a ser muy interesante y podremos cerrar algunas de las ideas que ya se esbozaron en esta primera charla con el maestro.
Y bien, con esto hemos llegado al final de este espacio de Democracias en Disputa. Recuerden que en cada emisión daremos voz a los hombres y mujeres que con su historia de vida y luchas nos permitirán comprender la importancia del movimiento de los maestros. Les recuerdo a nuestro amable auditorio, si quieren conocer más sobre este y otros temas, les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y Magisterio Democrático en México, que pueden visitar en la página electrónica puets.unam.mx/magisterio-democrático. Muchas gracias por su atención. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Visita la página puets.unam.mx/magisterio-democrático y síguenos en nuestras redes como @puetsunam. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.